Ahora hay que tomar las rutas alternas. Sí, Hay muchas personas diciendo que hay problemas para llegar a la 27 con privada sí. por la construcción de los trabajos que están haciendo ahí del paso a desnivel. Pero si uno toma las rutas alternas, yo creo que está llegando más fácil que antes con el mismo problema de la 27. Había un problema. Sí. Y ellos han puesto dos rutas para las personas que tomaban esta zona, y ayer lo hicimos, bien perfecto. O sea, uno puede entrar por la privada a la derecha y es mucho más fácil, mucho menos tapón. El que va a dirección oeste-este se puede, toma uno de los desvíos, entonces cuando llega a la privada, dobla hacia la izquierda, ahí mismo sale el frente de Como Centro quiera Centro. está cerrado la 27, o sea Sí. que el paso es mucho más Tú cómodo. sabes lo que yo me encontré extraño, o que yo creo que favorecería un poco más el asunto. Ya la señalización está hecha con los correspondientes estudios, pero hay calles, esas calles de desvío, si las pusieran temporalmente de una vía, mientras dure la obra, mientras la obra se esté ejecutando, yo creo que habría más agilidad con respecto a eso. Sí. Por lo menos de convertir en una vía temporal lo que son las vías alternas. Hay que ver por el tema de los horarios, También. porque hay horas que... Es que hay 6 colegios privados en ese entorno, en menos de 1 o 2 kilómetros cuadrados, en el entorno donde se está haciendo la obra. Eso es lo que quizá en algunos casos complica un poco la situación. Bien. Junior. Michelle, Carlos. Aquí estamos viendo el panorama. Sigue entonces el debate en cuanto a la eventualidad de que reelección contra postulación de Fernández. Y ahora más recientemente las informaciones hablan de los eventuales aprestos que se estarían haciendo para facilitar que la reelección se produzca. Se hablan de unas visitas de los presidentes de las cámaras ayer al Palacio Nacional sin que se supiera cuáles eran sus propósitos. Bueno, yo creo que con relación a la visita de la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados también ha habido mucha especulación. Y es entendible dada la situación y el momento político que se vive, sobre todo al interior del PLD. Pero también hay informaciones que establecen que la visita de estos dos importantes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, uno que responde a la tendencia del doctor Leonel Fernández y una que responde a las tendencias de Danilo Medina, según el ministro Montalvo, fueron a ver cómo se va a viabilizar un conjunto de iniciativas que el presidente de la República había planteado en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero. Temas que tienen que ver con iniciativas legislativas que están pendientes, por ejemplo, el tema del reorientamiento del transporte en la República Dominicana, la reforma policial y otros temas importantes que se habían enunciado para ver si efectivamente esto avanza. ¿Qué hay de extraño en esta situación? Que ninguno de los dos funcionarios electos, al momento de salir de las oficinas, pues ofrecieron ninguna declaración, pero tampoco lo hizo el ministro Montalvo, sino que estas informaciones fueron previo al inicio de la reunión que sostuvieron en el día de ayer. Pero, Carlos, Michelle, yo creo que no hay que emplazar al presidente de la República, porque él sabe cuándo le va a hablar al país. Pero me parece que ya se hace imperioso de que este tema quede finalmente resuelto. Yo creo que la República Dominicana no puede estar sometida a esta situación de indefinición que obligan a uno a hablar todos los días del bendito tema de la reelección. Si el presidente quiere o no quiere, si va o no va. Y mientras el silencio se hace cómplice de una intención de que sí, sus seguidores no bajan la guardia. Por el contrario, ayer unos 50 diputados que apoyan la reelección informaron que tienen ya un proyecto de ley para la reforma constitucional. Además, cuestionaron la actitud de determinados legisladores de plantear
de que independientemente de que el comité político del PLD o el comité central decide el tema de la reelección, ellos no votarían por la reelección. Es una... ¿Están en su derecho? Bueno, están en su derecho, pero hay temas que las organizaciones políticas la definen y se obligan sus integrantes. Si el PLD decide... Cuando dicen es una línea del partido. Claro, y es un tema que evidentemente no se ha discutido en la Cámara de Diputados porque no ha sido sancionado al interior del PLD. Si hubiese sido sancionado ya, hace rato, que se hubiese convocado, se presentan los proyectos de reforma o sencillamente no se hace nada. Pero aquí yo digo que la palabra de cerrar el tema, de evitar que estén acusando al gobierno de estar utilizando los recursos del Estado para un proceso de promoción de reelección, es el presidente Danilo Medina, el que ya está casi culminado a hablar sobre el tema. Ya estamos más de la mitad de marzo, justamente la mitad de marzo, más de la mitad de marzo, 17. Ahora hay reacciones, Junior, que uno ve, toda la oposición, PRD, PRM, no, si esa gente no tuvieran todos los problemas que tienen, estuvieran solo tratando el tema de la no reelección. Porque ya los candidatos identificaron que si está la reelección, si va a la reelección, no hay mucho que buscar en primera vuelta. El presidente, ayer descalificaron inclusive la popularidad del presidente Medina. Hicieron una rueda de prensa y la descalificaron. O sea que todos estos grupos, en la medida que los días pasan, se van la misma gente del partido están exigiendo al comité político que se reúna, emitiendo declaraciones diciendo esto que tú estabas, tenemos listo el proyecto de ley, pero reúnanse, definan cuál es la situación con este tema. O sencillamente, Michelle y Carlos, que el presidente fije posición y se acabó el asunto. Sí, pero tú ves un Leonel Fernández tirado a la calle. Sí, pero Leonel Fernández no tiene impedimento legal. Sí, pero... Tendrá impedimento moral, pero eso no le importa. Pero legal no tiene. Además, Leonel Fernández es quien en primera instancia tiene a su cargo convocar al comité político y él está en otra cosa. Quizás se está dejándolo, como estábamos hablando en estos días, para un momento más idóneo, de que quizás para un momento en el cual, porque eso es como por ejemplo con los problemas familiares. Cuando hay ciertos temas que si no están resueltos al momento de hacer una reunión, ya esos son los temas que van a dominar el encuentro. Yo estuve viendo algunas declaraciones todo este fin de semana y el día de ayer. Francisco Javier García, Reinaldo Pared Pérez, el fin de semana volvió y reiteró que si el presidente va, no va. Francisco Javier lo mismo. El presidente Fernández en la calle. Francisco Javier inclusive dijo y que él tiene segura ganada la candidatura. O sea, la actitud de las colaboraciones. Ese es un discurso de un político en perfecto. La posición de la gente cercana al presidente Danilo Medina, la misma reunión en el Congreso con Montalvo, con los dos presidentes de Cámara, sin emitir una declaración oficial. Yo estoy por pensar que nosotros somos parte, fuera de las presiones, de lo que hay, de que todos ellos saben. Domínguez Britos, después de tanto tiempo, emite ayer el fin de semana. Descarta que busque la nominación presidencial por el momento. Descarta y apoya, dice que apoya la reelección ahora a Danilo Medina. Entonces, tú juntas todos los hechos en un mismo fin de semana. El mismo Radamés Segura, que estuvo en este fin de semana en un programa, también apoyó. Él dijo que si la reelección va, él la apoyaría. Tú tienes 3 candidatos con esto, la gente del presidente es lo mismo, la gente del Congreso diciendo que no, una cosa totalmente sin sentido, porque si Leonel Fernández apoya la reelección, ya van a votar los por otros eso. 20 van a apoyar los otros candidatos, la mitad de Leonel van a apoyar la reelección. Eso es como si le dicen, porque no es tan fácil, y Leonel Fernández dice a mano pelado sin el apoyo de Danilo.
Ese es otro. O sea, Leonel Fernández necesita a Danilo Medina, a Danilo a Leonel para poder ser candidato. Pero Leonel necesita a Danilo para ser presidente. Bien, que antes de pensar en llegar más lejos, el PRM tiene que pensar en esa situación. La cosa está tan difícil con Leonel Fernández que está comiendo chicharrón y va a ir tocando tambores. Sí. No, tiene la PLD Band. La Leonel Band. La Leonel Band. La Leonel Band. Bien. Los mamberos de Leonel se llama el grupo, me dicen. Pero mientras eso ocurre, Michelle, lo que reitero es que ya es necesario, es imperioso, que se definan las cosas para uno no estar todos los días en la incertidumbre de si el presidente va o no va, que diga que va a respetar la Constitución y se acabó el problema, y que siga haciendo su gestión de gobierno que muchos aprueban, y que lo colocan en un sitial preferencial. Pero lo que no es justo es lo que está pasando. No es lo que está pasando. Y esa posición del PRM y la posición del PRD de que rechazan cualquier apuesto reeleccionista, eso hay que verlo cuando se somete el proyecto y se somete. Porque aquí se sabe cómo se convence a la gente en los espacios de poder. No, pero es que... Y dicen algunos que hay que ver si el denaldinismo puede convencer al doctor Fernández de que desista de sus aspiraciones o si usa el maletín. No sé a qué se refiere. Sí, ¿no? pero también, Junior, ayer me convencieron de algo que yo no... Tú sabes que los dominicanos somos muy... siempre vemos cuando hablan de las negociaciones políticas. Es como el famoso cabildeo. O sea, el cabildeo, el lobismo en otros países es una profesión y es legal. ¿Qué tú eres? Yo soy lobista. Yo voy al Congreso a conseguirle trabajo, leyes, o a conseguirle cosas a las empresas o a determinados grupos económicos a cambio de una paga. Esa es una profesión. Aquí eso, cuando se habla de una negociación en el Congreso siempre se habla del maletín. Ayer me hicieron una explicación sencilla. Digo yo, no, eso es fácil, nada más hay que buscar 20 diputados que no vayan a repetir. No importa que no sean del PLD. O sea, que no tienen nada que perder. Y me dijeron, no, pero también se pueden buscar candidatos que quieran repetir. Y los gobiernos hacen negociaciones en determinados pueblos. Dice, mira, tú estás ahí, sí, vamos a negociar este apoyo. Y es una negociación. Cuando vimos a un candidato hablar de lo que era una negociación dentro de una precandidatura, y decir, no, pero nosotros tenemos una cuota. Si el otro candidato, es la posible, lo que ocurriría entre Francisco Javier, Reinaldo Pared y Radamés Segura, la cuota de poder, si uno apoya al otro en el momento que uno vea lo que va a pasar. Y eso se produce en negociaciones, pero no son negociaciones económicas solamente. Bueno. Solamente. Pero también se producen cosas que nosotros la estamos acostumbrados a verla como una negociación. Aquí la palabra negociación se ve fuerte. Pero también, ¿qué están diciendo? Bueno, te voy a endosar mi gente, vamos a ver, entonces, ¿qué yo quiero? Yo tengo esta serie de ideales, estas propuestas y estos cargos. Yo tengo que colocar a mi gente. Entonces la gente hace su cosa. Y yo lo veo bien, porque por lo menos lo están diciendo, que no solo funciona el maletín, sino que además de esos acuerdos también. Claro, además porque sabemos que va a haber maletín. ¿Habrá o no habrá maletín? Bueno, es que cuando el botín es tan grande, yo creo que la compensación que se espera tiene que ser sustanciosa. Y en este caso, no, un maletín es un asunto que, está bien, un problema económico, que vamos a decir un dinero que, pero es muy diferente que te den un problema, que te den una solución como pagarte algo por debajo para que tú apruebes algo, que el que te garanticen la permanencia en el puesto que tienes dentro de una Cámara. Bueno. Eso yo creo que es mucho más importante. Pero es que y con respecto al PRD y al PRM, es que ellos no van a afilar cuchillo para su garganta, porque ellos saben que si aprueban la reelección, ya sus candidatos tienen muy poco que buscar en el medio. Bien, por lo menos los presidenciales. Bueno, eso es así, por eso la posición pública que asumen. Yo te digo, yo no confío mucho en ese tipo de declaraciones, porque en la práctica, ¿qué pasó cuando Hipólito
Mejía decidió modificar la Constitución en el 2002, ¿cuántos diputados del PLD expulsaron? Y hubo una decisión del PLD de no apoyar eso. Y pasó la reelección. Pasó la reelección. Sí. Que no obtuviera el triunfo. Y expulsaron unos diputados también, porque votaron a favor. Y una oposición como y eso que el PLD es un partido disciplinado, pero un PRM, un PRD, que efectivamente no tiene ninguna perspectiva de poder. Un partido reformista. Un partido reformista que es aliado. Sí, pero que ha dicho, no nos vamos a meter en eso, pero sabemos cuál es la posición del Partido Reformista históricamente. ¿Por qué votaron a esos diputados en ese momento? Precisamente porque ellos vieron, son seres humanos, ven en un momento qué es lo que le conviene. Y ya, entonces, ¿y por qué no se puede repetir la historia? Bueno, que haya gente de otro partido inclusive que vea lo que en ese momento le convenía individualmente a ese legislador, para ver cómo va a votar en ese al momento que tenga el proyecto en conocimiento. Pero precisamente, hay una posibilidad ahora de que produzcan acciones y posiciones de esa naturaleza que antes. ¿Cuál es la perspectiva de poder del PRD? La del PRM. Esa gente no sabe el estatus que están, si están en el PRM o se van al PRD. Mira, si aparece alguna oferta, como dice Michelle, de garantizar cosas, aparte de inyecciones importantes para que puedan promover su candidatura, no lo van a pensar. Y conociendo uno que todos los candidatos, yo reitero, les gustaría llegar con 4 años, señores, adicionales, a todos. Y esa discusión pudiera no darse ahora si el presidente de Medina dice, no, yo no voy a optar por la reelección. Pero, instalado el nuevo gobierno, no importa de quién sea, la discusión va a volver. Va a volver. Porque por naturaleza, nosotros tenemos que ver hasta el aspecto cultural nuestro y los modelos que queremos imitar. Porque yo reitero, no es que la relación sea mala per se. Y los ejemplos en América Latina están ahí. No, lo que pasa es que ahora se está discutiendo de una manera circunstancial por el asunto de la mala calidad de los otros aspirantes. Pero de que si el panorama, si la oferta electoral fuera diferente, aquí no se estuviera hablando de reelección, sino de otra persona con cualidades que pudiera estar viendo. Te voy a decir la cosa. Y ayer Machi preguntaba qué es lo que más le conviene a la democracia. Y yo estoy claro en eso, que hay una alternabilidad en el poder. Y ojalá que no sea ni Hipólito Mejía ni Leonel Fernández, pero lo que dicen los acontecimientos es que no hay mucha posibilidad de que pueda emerger ninguna tercera fuerza política en lo inmediato. Lógicamente, las ciencias sociales son impredecibles y los fenómenos sociales. Cualquier cosa puede pasar en un año, pero tiene que darse eventos de una trascendencia tal que pueda posibilitar eso. Fíjate cómo, ni siquiera reconociendo las debilidades que tienen, la oposición es capaz de caminar juntos. Y lo que dicen que quieren hacerlo es falso. ¿Sabe por qué? Cuando usted le pregunta si están dispuestos a poner al servicio de un proyecto unitario su candidatura, dicen que no. Y ya de entrada eso es un obstáculo a cualquier proceso de unidad. El principal obstáculo, porque las posiciones son personales. Yo quiero pasar a la historia como ex candidato y no como el candidato que cedió sus ambiciones personales al servicio del interés colectivo para desplazar un gobierno X del poder, porque eso no le interesa. Y yo llegar, o yo o el mar, y prefieren siempre que entren mal. Y por eso el comportamiento que estamos observando en la República Dominicana, que hay una oportunidad, yo digo, exquisita para salir del PLD, pero no quieren. Es más negocio, parece, estar en la oposición. Hasta que pase lo siguiente, Carlos. Yo no sé hasta dónde, por ejemplo, las bases del PRD va a soportar tener 16 años fuera del poder. 16, porque ya llevan 12 corridos. Si pierden ahora 16, eso va a terminar de enterrar esos partidos y de que esa gente se desbanden
y busquen otras formas también organizativas que le garanticen. Todos esos partidos le buscaron su solución. ¿Cómo, Michel? Hoy con los dineros que reparte la Junta. Si aquí no tuviéramos repartiendo esa cantidad de dinero que reparte la Junta, lo administra una parte de la dirección de los partidos. Una parte de la dirección de los partidos. Eso no llega a los compañeritos de la base. A los compañeritos de la base les llega una botellita en un ayuntamiento. Pero mira, pero eso no les resuelve su problema existencial. Y esa presión, yo digo, por lo menos por esa gente, debieran pensar los opositores en caramba, en flexibilizar, pero a ellos no les importa esa gente. Esa gente la usan. ¿Para qué? Para mantener esas estructuras. Bien. Ahora, no te preocupes por los 16 años fuera del poder, que ya con Balaguer tuvieron, que ya después de Jorge Blanco duraron 14. Eso es, vamos a decir, un periodo de gobierno por generación. Están acostumbrados. Bueno, no, es que ya hay otra generación, ya vamos a decir, como decía en estos días, los PRDistas tradicionales ya son gente que ya están de retiro, ya son gente que es un partido que se puso viejo. Ahora, hay que ver la gente el esfuerzo que está haciendo Miguel Vargas por hacer crecer esa organización, aunque sea a costa de que regrese la gente que se fueron. Pero con todo y todo, es el único partido que quizás está viendo engrosar de cierta forma su militancia. Mi análisis no llega hasta ahí, yo estoy corto. Yo no creo que eso sea tan real. Porque cuando usted deteriora su imagen y contribuye a ella, es difícil recomponerla. Es muy difícil recomponerla. Bueno, señores, en el día de ayer escuchamos una serie de programas de radio y televisión hablando sobre el tema de los aumentos del combustible, de los precios de los combustibles con relación al cálculo y al precio del petróleo en el mercado internacional. También es noticia el día de hoy el precio del dólar a 43, el precio del petróleo al 43 dólares el barril más o menos, lo que en la cabeza de todos nosotros nos pone a pensar que si este precio se mantiene, fecha de mañana y pasado, el viernes tendremos una baja en los precios de los combustibles. En el fin de semana tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista al ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, y nos dio una explicación que yo quiero compartirla con ustedes, pero quiero ver cómo transmito este mensaje, porque ni quiero parecer interesado, sino me convencieron de algo que muchas veces por nuestro mismo bolsillo no queremos entender o no queremos, porque no es verdad que José del Castillo por primera vez dio esta explicación. Pero como nadie quiere escuchar cuando se hace esta explicación, entonces nadie se convence y todo. Es más fácil decir, la gasolina bajó $1, el petróleo bajó $1 y la gasolina subió 4. Eso es lo más fácil decir. Como hasta la semana pasada yo decía cada semana. Entonces me voy a tomar 2 minutos para hacer esta breve explicación sobre los precios de los combustibles y de los cálculos, para ver si por lo menos nos aclara el panorama de cuál es la situación hoy del precio, del cálculo del precio de los combustibles. Lo primero que hay que ver es, tomemos como referencia el valor de $200 de un galón de gasolina. Yo no sé si es premium, si es regular, tomemos como relación $200. Y yo les quiero decir a ustedes que de estos $200, que puede ser 210, 190, hay un componente de impuestos de entre 60 y 70 pesos dominicanos. Fijo. Oigan bien, fijo. No importa que el combustible, ese precio se revisa cada 3 o 4 meses, pero es fijo. Pero aparte de eso, los distribuidores ganan 13 pesos
fijos por galón de gasolina. Un distribuidor no es una bomba, son las personas que compran en la bomba como Shell, las marcas. Lo que pasa es que hay bombas que aparte de ser distribuidores, hay distribuidores que aparte de serlo, son bombas. Pero distribuidores quien compra y quien despacha. Señores, fijo, no importa cuánto baje la gasolina, tienen 13 pesos por galón. Y está el costo del transporte, que son 4 pesos y pico por galón. El camión tanquero que ustedes ven en la calle, que lleva el galón, la gasolina de la refinería a la bomba. No voy a dar muchos cálculos porque están los porcentajes de la bomba, otro por ciento por pérdida. Estamos hablando solo de eso. Lo primero que le tengo que decir es que cuando baja o sube el combustible, estamos hablando de alrededor de 115 pesos del número que puede variar o subir. Hay 75, estoy poniendo números redondos para que la gente entienda, que están ahí, no importa si baja o sube, porque el precio de que puede manejar el ministerio, de que si sube y baja, es el precio en la refinería, en la que la refinería le factura a los distribuidores, donde ahí no está el impuesto, no está el transporte y no está el beneficio de la bomba ni el beneficio del distribuidor, ni el margen que se evapora. Entonces, lo primero es saber que siempre hay, señores, miren, si el petróleo se pusiera en cero, mañana nos regalaron el petróleo o sus derivados, la gasolina costara alrededor de 80 pesos un galón. Con cero. Porque el impuesto, que es fijo, el transporte y el distribuidor, más la bomba, deben de ser alrededor de 90 pesos por lo que sea, hasta que se las regalen el combustible. Eso es lo primero que tenemos todos que ver, que eso no se ha querido explicar, pero nos vamos por otro lado. Señor, existe un mecanismo, una regulación, una disposición legal, un reglamento que le permite, nosotros pensábamos que le permitía al ministro de Industria y Comercio tocar el valor del impuesto, que es el valor del Estado, y con este valor ganar más o ganar menos. No, el impuesto no se toca, ni el ad valorem, que también la gasolina tiene ad valorem diferencial, sino hay una regulación o hay un reglamento que le permite semanalmente. No es un problema solamente del dólar, de a cómo está el dólar ni a cómo está el petróleo, sino, para que ustedes sepan, le permite al ministro un reglamento que se hizo en la ley que maneja los hidrocarburos, que le permite, solo cuando la gasolina, cuando el petróleo sube, no lo pueden hacer cuando baja, solo cuando sube, puede no subir, traspasarle en una semana todo el diferencial del petróleo a los usuarios. Les voy a poner un ejemplo que es más fácil. Cuando la semana pasada vivimos la baja del petróleo de 48, de 52 dólares a 42 y algo, que fue el precio más bajo que tuvo. Y de una semana para otra, todos vimos que se puso a 48, 49 dólares, llegó hasta 50 rápido. ¿Ustedes saben cuánto había que subirle a la gasolina? Había que subirle casi 20 pesos, 19 pesos. Estamos hablando hace 2 semanas, después del bajón grande que se puso en 40 y pico, rápido se puso en 51 y volvió otra vez y bajó. Esa subidita de casi 10 dólares el barril provocaba un aumento hace 2 semanas de casi 20 pesos. ¿Qué hacen los ministros? ¿Qué tienen ellos? Una regulación que los faculta. Dicen a la refinería, yo no le puedo traspasar esta semana esos 20 pesos al consumidor. Yo voy, factúrame de esos 20 pesos, solo súbele 4 pesos a la gasolina. Y factúrale a la refinería, al gobierno dominicano,
factura de 16 pesos. Y déjamelo ahí. La otra semana, quiere decir que de esos 20 pesos que había que subirle, pero nosotros el viernes nos estamos quejando cuando sube 24 pesos. Imagínense lo que hubiera sido que nos suban 20 de una semana para otra. El gobierno se queda debiendo a la refinería esos 16. Pero la otra semana, vamos a suponer que el petróleo no se movió, ni subió, ni bajó. El ministro tiene 16 pesos guardados endeudándose. Tiene que, ¿qué dice? Bájale 4 más. Porque todavía le vuelve y le transfiere 4 pesos más. Y todavía tiene 12. Pero si pasa lo que pasó hoy, que se puso a 43, ustedes van a ver que el ministro tiene 8 guardados. Y viene esta semana y ustedes posiblemente digan, el presidente, el ministro dice, no, déjalo igual. Para compensar, señores, miren, de la subida de la semana pasada, solo no han subido, hemos tenido 2 semanas de 4, que son los 8 pesos que ha subido. Y todavía hay 12 que debió subirse. Esta semana, no se preocupen si ven que sube 1 peso, si baja 4, digo, si se mantiene igual, o si lo que hace es que sube un poquito porque todavía tienen algo guardado. Quiero aclarar que hay cosas que no se quieren entender. Ese es un mecanismo de regulación de precio para no traspasar las alzas desproporcionadas de los precios de los combustibles al usuario de los servicios de este tipo, al consumidor. Nosotros entendemos esto, por lo menos lo entendimos, porque se nos explicó como nadie nos había dado una explicación. El ministro llegó más allá y nos dijo algo que no fue nada bonito, no nos gustó, pero lo entendimos. Nos dijo, miren, producto de esas deudas que la refinería, que mi industria y comercio hace con la refinería, deudas para no subir los combustibles toda la semana. Ustedes se quejan con 4, imagínense que fueran 15. El gobierno dominicano en el 2012 debía 6,000 millones de pesos a la refinería de dinero que no se nos decía, que estaba ahí en deuda, producto de que la dirección, el Ministerio de Industria y Comercio se endeuda con estas cantidades para no pasar estas cosas. Señores, todavía el combustible tiene un subsidio en ese sentido de hasta 6,000 millones. ¿Ustedes saben lo que hizo cuál es la deuda hoy de esos 6,000 millones? 0. 0 es la deuda, porque 6,000 millones en combustible no es que es mucho, por los volúmenes que se manejan. 0. ¿Qué hizo el gobierno a final de año? Así mismo, como ellos venían acumulados, esa rebaja que tuvimos de 80 pesos en el precio de la gasolina, así mismo comenzaron ellos. Esta semana hay que bajarle 30, vamos a bajarle 20. Y eso se llevó 2,000 millones. La otra semana hay que bajarle 20 más, bájale 15, y eso se llevó cosas. Hoy, con la rebaja de los precios de los combustibles de $90 y pico el barril a 40 y pico de dólares el barril, la deuda con el gobierno dominicano a la refinería llegó a 0. A 0. Solo perjudicando 2 semanas o 3 de los bajones con 5 y 10 pesos. Pero se acumuló una deuda de 6,000 millones del gobierno desde cuando Leonel, endeudándose para no traspasar el precio de los combustibles a los consumidores. Esta semana no se asusten si vemos que si sube o si se mantiene. Pero recuerden que hace 2 semanas debíamos tener 20 tablas en la espalda
Porque si no ha subido porque cuando subió de 42 a 50, el aumento era cosa. Ahora volvió y bajó. Ha subido de 42 a 50. Sí, subió, ya estuvo $51. Pero no de 42, fue subiendo a 45 paulatinamente. Bien, paulatinamente. Pero acuérdate que nosotros tuvimos unos días con $1. Lo importante de esto es, yo no quiero hacer en esto porque un problema, sino que hay un mecanismo, cosa que no se había dicho. Hay un mecanismo que tiene un reglamento, el Ministerio de Industria y Comercio, que si subió solamente 4 pesos y ellos quieren transferir 2, subir 2, ellos se endeudan con 2 con la refinería. Ahora, el problema siempre es para arriba, no es para abajo. El problema es que cuando baja el combustible, ellos tienen una cuenta que ellos tienen que irla disminuyendo, que es la cuenta que se crea cuando tú no vas, para tú no subir los combustibles totalmente. Esto puede estar bien, esto puede estar mal, yo no le doy la razón ni al ministerio. Fíjate cómo te digo, yo no vi bien que tumbaran en 2 semanas o 3, pudimos haber tenido más días la gasolina más barata y compensaron los 6,000 millones. Yo no es que estoy realmente de acuerdo ahora. Sí, yo entiendo que por lo menos sabemos que el Ministerio de Industria y Comercio tiene un mecanismo el cual puede, cuando el aumento es de 10 pesos o de 5 o de 2 pesos, puede subir 1 a la gasolina y endeudarse con 1 con la refinería. La otra semana, para no subir 2 pesos de golpe, sube 1. Claro, este mecanismo solo se utiliza cuando sube más de 4 pesos el combustible. Porque ya más de 4 pesos es muy significativo en un tanque de gasolina, se marca la diferencia. Entonces los aumentos lo hacen graduales. Queríamos explicar esto. Hay mucha gente que no quiere entenderlo porque pensamos solo como usuario. Ahora, yo no lo comparto, Yo simplemente estoy diciendo, a mí no me habían dicho nunca, por ejemplo, que el precio del combustible cuando baja o sube, de los 200 pesos lo que estamos trabajando es con 100. Eso se ha planteado. Perfecto, pero se plantea, pero toda la semana, ayer yo busqué 10 declaraciones de los medios de comunicación de ayer lunes. La mejor cosa. Y todas las cosas, tú escuchas, si ya esta es una cosa que conocemos, y ya te lo están explicando, te lo están diciendo, tú no puedes venir como cuando sube y cuando baja. Vamos a tener otro discurso. El problema es, Michel, que quienes han vendido eso, incluyendo en su estrategia publicitaria, ha sido el Ministerio de Industria y Comercio, que cuando sube, cuando baja. Ahora, yo te reitero, Michel, esa explicación que da el ministro se parece mucho también a la que han dado para justificar la no rebaja de la energía eléctrica, que hay que recuperar el subsidio que el Estado ha estado dando. Un subsidio pero por lo menos es la realidad. Además, se ha planteado desde hace tiempo que la ley que regula los precios de los hidrocarburos hay que revisarla, precisamente por eso, por la alta tasa impositiva que tiene. Tú hablas solamente de los 70 o 60 pesos, aparte de el impuesto del ad valorem. 19 pesos. Sí, 19 pesos. Es que aquí no revisan una ley impositiva si no se determina de dónde que va a salir el dinero que se le va a rebajar por una fuente de ingreso. Lo que pasa es que mientras tanto, a la población se le ha dicho y se le sigue diciendo que el comportamiento de los combustibles lo determinan 2 variables. Una, costo del barril de petróleo a nivel internacional, y el cambio, la tasa del cambio en el mercado interno. Mira, después que ellos regulen, después que ellos hablen de eso, lo primero, otra cosa que dijo importante es que la referencia es el dólar y los precios de los derivados del petróleo. Recuerden que nosotros no tenemos capacidad en refinería de refinar por lo que nosotros compramos es mucho producto terminado. Todavía, Michel, el ministro de la explicación, y vamos a reconocer que hay 100 pesos de impuesto en total, más el margen de ganancia
ponle 113 pesos. Por galón. El precio de 200 es 120 pesos viene siendo el precio de la gasolina. Lo otro que se queda en el camino, los pero impuestos. Aún con esa explicación, si tú tomas como referencia el costo real del barril de petróleo al día de hoy y te extrapola a otros años, como que la compensación no te da a pesar de los impuestos, que hoy se mantenga a 213 pesos el galón de gasolina premium. Como que no me da. Y no es que yo no quiera entender. Es que hay cosas que por más que tú le metas lápiz y lógica, no te dan. Hasta el momento que el ministro dio esa explicación en el programa de Michelle, yo pensaba que eso, yo tenía conocimiento. Lo que pasa es que, primero vamos a hablar de lo de la ley de hidrocarburos. Eso demuestra que eso fue una ley circunstancial, que quizás para un panorama económico que no es el actual, definitivamente. De que un mecanismo mediante el cual los precios se podían fijar de una forma automáticamente, tanto para el gobierno, tanto para los distribuidores, y se establecían esos márgenes. Pero quizás en ese momento no se contaba con la situación actual del mercado petrolero. Y en el entendido de que cuando uno veía subir esos precios del petróleo, uno decía, ay, ¿a cuánto vendrá la gasolina ahora? Y quizás el tablazo no era tan fuerte como explicó el ministro. También yo pensaba antes que ese financiamiento era de Petrocaribe, del dinero que se dejaba de pagar. Yo pensaba que eso era con cargo, ok, no se sube hasta donde debería subir el precio, porque quizás estaría cargándose lo que son los beneficios del financiamiento de Petrocaribe. Eso es lo que yo creo que estaba ahí. Toda la oposición, PRD, PRM, si esa gente no tuvieran todos los problemas que tienen, estuvieran solo tratando el tema de la no reelección. Porque ya los candidatos identificaron que si está la reelección, si va a la reelección, no hay mucho que buscar en primera vuelta. El presidente, ayer descalificaron inclusive la popularidad del presidente Medina. Hicieron una rueda de prensa y la descalificaron. O sea que todos estos grupos, en la medida que los días pasan, se van la misma gente del partido están exigiendo al comité político que se reúna, emitiendo declaraciones diciendo esto que tú estás, tenemos listo el proyecto de ley, pero reúnanse, definan cuál es la situación con este tema. O sencillamente, Michelle y Carlos, que el presidente fije posición y se acabó el asunto. Sí, pero tú ves un Leonel Fernández tirado a la calle. Sí, pero Leonel Fernández no tiene impedimento legal. Sí, pero tendrá impedimento moral, pero eso no le importa. Pero legal no tiene. Además, Leonel Fernández es quien en primera instancia tiene a su cargo convocar al comité político, y él está en otra cosa. Quizás se está dejándolo, como estábamos hablando en estos días, para un momento más idóneo, de que quizás para un momento en el cual, porque eso es como por ejemplo con los problemas familiares. Cuando hay ciertos temas que si no están resueltos al momento de hacer una reunión, ya esos son los temas que van a dominar el encuentro. Yo estuve viendo algunas declaraciones todo este fin de semana y el día de ayer. Francisco Javier García, Reinaldo Pared Pérez, el fin de semana volvió y reiteró que si el presidente va, no va. Francisco Javier lo mismo. El presidente Fernández en la calle. Francisco Javier inclusive dijo y que él tiene segura ganada la candidatura. O sea, la actitud de las colaboraciones. Ese es un discurso de un político en perfecto. La posición de la gente cercana al presidente Danilo Medina. La misma reunión en el Congreso con Montalvo, con los dos presidentes de Cámara, sin emitir una declaración oficial. Yo estoy por pensar que nosotros somos parte, fuera de las presiones y de lo que hay, de que todos ellos saben. Domínguez Britos, después de tanto tiempo, emite ayer el fin de semana. Descarta que busque la nominación presidencial por el momento. Descarta y apoya, dice que apoya la reelección 4 ahora a Danilo Medina. Entonces, tú juntas todos los hechos en un mismo fin de semana. El mismo Radamés Segura, que estuvo en este fin de semana en un programa, también apoyó. Él dijo que si la reelección va, él la apoyaría. Tú tienes 3 candidatos con esto.
la gente del presidente es lo mismo, la gente del Congreso diciendo que no una cosa totalmente sin sentido, porque si Leonel Fernández apoya la reelección, ya van a votar los por otros eso. 20 van a apoyar los otros la mitad de Leonel van a apoyar la reelección. Eso es como si le dicen, porque no es tan fácil, y Leonel Fernández dice a mano pelado sin el apoyo de Danilo. Ese es otro, o sea, Leonel Fernández necesita a Danilo Medina, a Danilo a Leonel para poder ser candidato. Pero Leonel necesita a Danilo para ser presidente. Bien, Es que antes de pensar en llegar más lejos, el PRM, Fernández tiene que pensar en esa La situación. cosa está tan difícil con Leonel Fernández que está comiendo chicharrón y va a ir tocando tambores. Sí. no, tiene la PLD Band, ¿Se entiende? la Leonel Band, La Leonel Band. la Leonel Band. Bien. Los mamberos de Leonel se llama el grupo, me dicen. Pero mientras eso ocurre, Michelle, lo que reitero es que ya es necesario, es imperioso, que se definan las cosas para uno no estar todos los días en la incertidumbre de si el presidente va o no va, que diga que va a respetar la Constitución y se acabó el problema, y que siga haciendo su gestión de gobierno que muchos aprueban, y que lo coloquen en un sitial preferencial. Pero lo que no es justo es lo que está pasando. No es lo que está pasando. Y esa posición del PRM y la posición del PRD de que rechazan cualquier apuesto reeleccionista, eso hay que verlo cuando se somete el proyecto y se somete. Porque aquí se sabe cómo se convence a la gente en los espacios de poder. No, pero es que... Y dicen algunos que hay que ver si el denaldinismo puede convencer al doctor Fernández de que desista de sus aspiraciones o si usa el maletín. No sé a qué se refiere. Sí, ¿no? pero también, Junior, ayer me convencieron de algo que yo no... Tú sabes que los dominicanos somos muy... siempre vemos cuando hablan de las negociaciones políticas. Es como el famoso cabildeo. O sea, el cabildeo, el lobismo en otros países es una profesión y es legal. ¿Qué tú eres? Yo soy lobista. Yo voy al Congreso a conseguirle trabajo, leyes, o a conseguirle cosas a las empresas o a determinados grupos económicos a cambio de una paga. Esa es una profesión. Aquí eso, cuando se habla de una negociación en el Congreso, siempre se habla del maletín. Ayer me hicieron una explicación sencilla. Digo yo, no, eso es fácil, nada más hay que buscar 20 diputados que no vayan a repetir. No importa que no sean del PLD. O sea, que no tienen nada que perder. Y me dijeron, no, pero también se pueden buscar candidatos que quieran repetir. Y los gobiernos hacen negociaciones en determinados pueblos. Dice, mira, tú estás ahí, sí, vamos a negociar este apoyo. Y es una negociación. Cuando vimos a un candidato hablar de lo que era una negociación dentro de una precandidatura, y no, pero nosotros tenemos una cuota. Si el otro candidato, es la posible, lo que ocurriría entre Francisco Javier, Reinaldo Pared y Radamés Segura, la cuota de poder, si uno apoya al otro en el momento que uno vea lo que va a pasar. Y eso se produce en negociaciones, pero no son negociaciones económicas solamente. Bueno. Solamente. Pero también se producen cosas que nosotros la estamos acostumbrados a verla como una negociación. Aquí la palabra negociación se ve fuerte. Pero también, ¿qué están diciendo? Bueno, te voy a endosar mi gente, vamos a ver, entonces, ¿qué yo quiero? Yo tengo esta serie de ideales, estas propuestas y estos cargos. Yo tengo que colocar a mi gente. Entonces la gente hace su cosa. Y yo lo veo bien, porque por lo menos lo están diciendo, que no solo funciona el maletín, sino que además de esos acuerdos también... Claro, además porque sabemos que va a haber maletín. ¿Habrá o no habrá maletín? Bueno, es que cuando el botín es tan grande, yo creo que la compensación que se espera tiene que ser sustanciosa. Y en este caso, no, un maletín es un asunto que, está bien, un problema económico, que vamos a decir un dinero que, pero es muy diferente que te den un problema, que te den una solución como
pagarte algo por debajo para que tú apruebes algo que el que te garantice la permanencia en el puesto que tienes dentro de una Cámara. Eso yo creo que es mucho más importante. Pero es que con respecto al PRD y al PRM, es que ellos no van a afilar cuchillo para su garganta, porque ellos saben que si aprueban la reelección, ya sus candidatos tienen muy poco que buscar en el medio. Bien, por lo menos los presidenciales. Bueno, eso es así, por eso la posición pública que asumen. Yo te digo, yo no confío mucho en ese tipo de declaraciones, porque en la práctica, ¿qué pasó cuando Hipólito Mejía decidió modificar la Constitución en el 2002? ¿Cuántos diputados del PLD expulsaron? Y hubo una decisión del PLD de no apoyar eso. Y pasó la reelección. Pasó la reelección. Sí. Que no obtuviera el triunfo. Y expulsaron unos diputados también, porque votaron a favor. Y una oposición y eso que el PLD es un partido disciplinado, pero un PRM, un PRD, que efectivamente no tiene ninguna perspectiva de poder. Un partido reformista. Un partido reformista que es aliado. Sí, pero que ha dicho, no nos vamos a meter en eso, pero sabemos cuál es la posición del Partido Reformista históricamente. ¿Por qué votaron a esos diputados en ese momento? Precisamente porque ellos vieron, son seres humanos, ven en un momento qué es lo que le conviene. Y ya, entonces, ¿y por qué no se puede repetir la historia? Bueno, que haya gente de otro partido inclusive que vea lo que en ese momento le convenía individualmente a ese legislador, para ver cómo va a votar en al momento que tenga el proyecto en conocimiento. Pero precisamente, hay una posibilidad ahora de que produzcan acciones y posiciones de esa naturaleza que antes. ¿Cuál es la perspectiva de poder del PRD? La del PRM. Esa gente no sabe el estatus que están, si están en el PRM o se van al PRD. Mira, si aparece alguna oferta, como dice Michelle, de garantizar cosas, aparte de inyecciones importantes para que puedan promover su candidatura, no lo van a pensar. Y conociendo uno que todos los candidatos, yo reitero, les gustaría llegar con 4 años, señores, adicionales, a todos. Y esa discusión pudiera no darse ahora si el presidente de Medina dice, no, yo no voy a optar por la reelección. Pero, instalado el nuevo gobierno, no importa de quién sea, la discusión va a volver. Va a volver. Porque por naturaleza, nosotros tenemos que ver hasta el aspecto cultural nuestro y los modelos que queremos imitar. Porque yo reitero, no es que la relación sea mala per se. Y los ejemplos en América Latina están ahí. No, lo que pasa es que ahora se está discutiendo de una manera circunstancial por el asunto de la mala calidad de los otros aspirantes, pero de que si el panorama, si la oferta electoral fuera diferente, aquí no se estuviera hablando de reelección, sino de otra persona con cualidades que pudiera estar bien. viendo. Te voy a decir la cosa. Y ayer Machi preguntaba qué es lo que más le conviene a la democracia. Y yo estoy claro en eso, que hay una alternabilidad en el poder. Y ojalá que no sea ni Hipólito Mejía ni Leonel Fernández, pero lo que dicen los acontecimientos es que no hay mucha posibilidad de que pueda emerger ninguna tercera fuerza política en lo inmediato. Lógicamente, las ciencias sociales son impredecibles y los fenómenos sociales. Cualquier cosa puede pasar en un año, pero tiene que darse eventos de una trascendencia tal que pueda posibilitar eso. Fíjate cómo, ni siquiera reconociendo las debilidades que tienen, la oposición es capaz de caminar juntos. Y lo que dicen que quieren hacerlo es falso. ¿Sabe por qué? Cuando usted le pregunta si están dispuestos a poner al servicio de un proyecto unitario su candidatura, dicen que no. Y ya de entrada eso es un obstáculo a cualquier proceso de unidad. El principal obstáculo, porque las posiciones son personales. Yo quiero pasar a la historia como ex candidato y no como el candidato que cedió sus ambiciones personales al servicio del interés colectivo para desplazar un gobierno X del poder, porque eso no le interesa. Y yo llegar, o yo o el mar, y prefieren siempre que entren mal. Y por eso el comportamiento que estamos observando en la República Dominicana, que hay una oportunidad, yo digo, exquisita para salir del PLD, pero no quieren.
Es más negocio, parece, estar en la oposición. Hasta que pase lo siguiente, Carlos. Yo no sé hasta dónde, por ejemplo, las bases del PRD va a soportar tener 16 años fuera del poder. 16, porque ya llevan 12 corridos. Si pierden ahora 16, eso va a terminar de enterrar esos partidos y de que esa gente se desbanden y busquen otras formas también organizativas que le garanticen. Todos esos partidos le buscaron su solución. ¿Cómo, Michel? Hoy con los dinero que reparte la Junta. Si aquí no tuviéramos repartiendo esa cantidad de dinero que reparte la Junta, lo administra una parte de la dirección de los partidos. Una parte de la dirección de los partidos. Eso no llega a los compañeritos de la base. A los compañeritos de la base le llega una botellita en un ayuntamiento. Pero mire, eso no le resuelve su problema existencial. Y esa presión, yo digo, por lo menos por esa gente, debieran pensar los opositores en caramba, en flexibilizar, pero a ellos no les importa esa gente. Esa gente la usan. ¿Para qué? Para mantener esas estructuras. Bien. Eso ya, ahora, no te preocupes por los 16 años fuera del poder, que ya con Balaguer tuvieron, que ya después de Jorge Blanco duraron 14. Eso es, vamos a decir, un periodo de gobierno por generación. Están acostumbrados. Bueno, no, es que ya es otra generación, ya vamos a decir, como decía en estos días, los PRDistas tradicionales ya son gente que ya están de retiro, ya son gente que es un partido que se puso viejo. Ahora, hay que ver la gente el esfuerzo que está haciendo Miguel Vargas por hacer crecer esa organización, aunque sea a costa de que regrese la gente que se fueron. Pero con todo y todo, es el único partido que quizás está viendo engrosar de cierta forma su militancia. Mi análisis no llega hasta ahí, yo estoy corto. Yo no creo que eso sea tan real, porque cuando usted deteriora su imagen y contribuye a ella, es difícil recomponerla. Es muy difícil recomponerla. Bueno, señores, en el día de ayer escuchamos una serie de programas de radio y televisión hablando sobre el tema de los aumentos del combustible, de los precios de los combustibles, con relación al cálculo y al precio del petróleo en el mercado internacional. También es noticia del día de hoy el precio del dólar a 43, el precio del petróleo al 43 dólares el barril más o menos, lo que en la cabeza de todos nosotros nos pone a pensar que si este precio se mantiene, fecha de mañana y pasado, el viernes tendremos una baja en los precios de los combustibles. En el fin de semana tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista al ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, y nos dio una explicación que yo quiero compartirla con ustedes, pero quiero ver cómo transmito este mensaje, porque ni quiero parecer interesado, sino me convencieron de algo que muchas veces por nuestro mismo bolsillo no queremos entender o no queremos, porque no es verdad que José del Castillo por primera vez dio esta explicación. Pero como nadie quiere escuchar cuando se hace esta explicación, entonces nadie se convence y todo. Es más fácil decir, la gasolina bajó $1, el petróleo bajó $1 y la gasolina subió 4. Eso es lo más fácil decir. Como hasta la semana pasada yo decía cada semana. Entonces me voy a tomar 2 minutos para hacer esta breve explicación sobre los precios de los combustibles y de los cálculos, para ver si por lo menos nos aclara el panorama de cuál es la situación hoy del precio, del cálculo del precio de los combustibles. Lo primero que hay que ver es, tomemos como referencia el valor de $200 de un galón de gasolina. Yo no sé si es premium, si es regular, tomemos como relación $200. Y yo les quiero decir a ustedes
que de estos 200 pesos, que puede ser 210, 190, hay un componente de impuesto de entre 60 y 70 pesos dominicanos. Fijo. Oigan bien, fijo. No importa que el combustible, ese precio se revisa cada 3 o 4 meses, pero es fijo. Pero aparte de eso, los distribuidores ganan 13 pesos fijos por galón de gasolina. Un distribuidor no es una bomba, son las personas que compran en la bomba como Shell, las marcas. Lo que pasa es que hay bombas que aparte de ser distribuidores, hay distribuidores que aparte de serlo, son bombas. Pero distribuidores quien compra y quien despacha. Señores, fijo, no importa cuánto baje la gasolina, tienen 13 pesos por galón. Y está el costo del transporte, que son 4 pesos y pico por galón. El camión tanquero que ustedes ven en la calle, que lleva el galón, la gasolina de la refinería a la bomba. No voy a dar muchos cálculos porque están los porcentajes de la bomba, otro por ciento por pérdida. Estamos hablando solo de eso. Lo primero que le tengo que decir es que cuando baja o sube el combustible, estamos hablando de alrededor de 115 pesos del número que puede variar o subir. Hay 75, estoy poniendo números redondos para que la gente entienda, que están ahí, no importa si baja o sube, porque el precio de que puede manejar el ministerio, de que si sube y baja, es el precio en la refinería, en la que la refinería le factura a los distribuidores, donde ahí no está el impuesto, no está el transporte y no está el beneficio de la bomba ni el beneficio del distribuidor, ni el margen que se evapora. Entonces, lo primero es saber que siempre hay, señores, miren, si el petróleo se pusiera en cero, mañana nos regalaron el petróleo o sus derivados, la gasolina costara alrededor de 80 pesos un galón. Con cero. Porque el impuesto, que es fijo, el transporte y el distribuidor, más la bomba, deben de ser alrededor de 90 pesos por lo que sea, hasta que se las regalen el combustible. Eso es lo primero que tenemos todos que ver, que eso no se ha querido explicar, pero nos vamos por otro lado. Señor, existe un mecanismo, una regulación, una disposición legal, un reglamento que le permite, nosotros pensábamos que le permitía al ministro de Industria y Comercio tocar el valor del impuesto, que es el valor del Estado, y con este valor ganar más o ganar menos. No, el impuesto no se toca, ni el ad valorem, que también la gasolina tiene ad valorem. Diferencial. Sino hay una regulación, hay un reglamento que le permite semanalmente. No es un problema solamente del dólar, de a cómo está el dólar ni a cómo está el petróleo, sino, para que ustedes sepan, le permite al ministro un reglamento que se hizo en la ley que maneja los hidrocarburos, que le permite solo cuando la gasolina, cuando el petróleo sube, no lo pueden hacer cuando baja, solo cuando sube, puede no subir, traspasarle en una semana todo el diferencial del petróleo a los usuarios. Les voy a poner un ejemplo que es más fácil. Cuando la semana pasada vivimos la baja del petróleo de 48, de 52 dólares a 42 y algo, que fue el precio más bajo que tuvo. Y de una semana para otra, todos vimos que se puso a 48, 49 dólares, llegó hasta 50 rápido. ¿Ustedes saben cuánto había que subirle a la gasolina? Había que subirle casi 20 pesos, 19 pesos. Estamos hablando hace 2 semanas, después del bajón grande que se puso en 40 y pico, rápido se puso en 51 y volvió otra vez y bajó. Esa subidita de casi 10 dólares el barril provocaba un aumento hace 2 semanas de casi 20 pesos.
¿Qué hacen los ministros? ¿Qué tienen ellos una regulación que los faculta? Dicen a la refinería, yo no le puedo traspasar esta semana esos 20 pesos al consumidor. Yo voy, factúrame de esos 20 pesos, solo súbele 4 pesos a la gasolina. Y factúrale a la refinería, al gobierno dominicano, factura de 16 pesos. Y déjamelo ahí. La otra semana, quiere decir que de esos 20 pesos que había que subirle, pero nosotros el viernes nos estamos quejando cuando sube 24 pesos. Imagínense lo que hubiera sido que nos suban 20 de una semana para otra. El gobierno se queda debiendo a la refinería esos 16. Pero la otra semana, vamos a suponer que el petróleo no se movió, ni subió, ni bajó. El ministro tiene 16 pesos guardados endeudándose. Tiene que, ¿qué dice? Bájale 4 más. Porque todavía le vuelve y le transfiere 4 pesos más. Y todavía tiene 12. Pero si pasa lo que pasó hoy, que se puso a 43, ustedes van a ver que el ministro tiene 8 guardados. Y viene esta semana y ustedes posiblemente digan, el presidente, el ministro dice, no, déjalo igual. Para compensar, señores, miren, de la subida de la semana pasada, solo no han subido, hemos tenido 2 semanas de 4, que son los 8 pesos que ha subido, y todavía hay 12 que debió subirse. Esta semana, no se preocupen si ven que sube 1 peso, si baja 4, digo, si se mantiene igual, o si lo que hace es que sube un poquito porque todavía tienen algo guardado. Quiero aclarar que hay cosas que no se quieren entender. Ese es un mecanismo de regulación de precio para no traspasar las alzas desproporcionadas de los precios de los combustibles al usuario de los servicios de este tipo, al consumidor. Nosotros entendemos esto. Por lo menos lo entendimos porque se nos explicó como nadie nos había dado una explicación. El ministro llegó más allá y nos dio algo que no fue nada bonito, no nos gustó, pero lo entendimos. Nos dijo, miren, producto de esas deudas que la refinería, que mi industria y comercio hace con la refinería, deudas para no subir los combustibles toda la semana. Ustedes se quejan con 4, imagínense que fueran 15. El gobierno dominicano en el 2012 debía 6,000 millones de pesos a la refinería de dinero que no se nos decía, que estaba ahí en deuda, producto de que la dirección, el Ministerio de Industria y Comercio se endeuda con estas cantidades para no pasar estas cosas. Señores, todavía el combustible tiene un subsidio en ese sentido de hasta 6,000 millones. ¿Ustedes saben lo que hizo cuál es la deuda hoy de esos 6,000 millones? 0. 0 es la deuda, porque 6,000 millones en combustible no es que es mucho, por los volúmenes que se manejan. 0. ¿Qué hizo el gobierno a final de año? Así mismo como ellos venían acumulados, esa rebaja que tuvimos de 80 pesos en el precio de la gasolina, así mismo comenzaron ellos. Esta semana hay que bajarle 30, vamos a bajarle 20. Y eso se llevó 2,000 millones. La otra semana hay que bajarle 20 más, bájale 15, y eso se llevó cosas. Hoy, con la rebaja de los precios de los combustibles de $90 y pico el barril a $40 y pico el barril, la deuda con el gobierno dominicano a la refinería llegó a 0. A 0. Solo perjudicando 2 semanas o 3 de los bajones con 5 y 10 pesos. Pero se acumuló una deuda de 6,000 millones del gobierno desde cuando Leonel, endeudándose para no
traspasar el precio de los combustibles a los consumidores. Esta semana no se asusten si vemos que el petróleo si sube o si se mantiene. Pero recuerden que hace 2 semanas debíamos tener 20 tablas en la espalda. Porque si no ha subido porque cuando subió de 42 a 50, el aumento era cosa. Ahora volvió y bajó. Ha subido de 42 a 50. Sí, subió, ya tuvo $51. Pero no de 42, fue subiendo a 45 paulatinamente. Bien, paulatinamente. Pero acuérdate que nosotros tuvimos unos días con $1. Lo importante de esto es, yo no quiero hacer en esto porque un problema, sino que hay un mecanismo, cosa que no se había dicho. Hay un mecanismo que tiene un reglamento, el Ministerio de Industria y Comercio, que si subió solamente 4 pesos y ellos quieren transferir 2, subir 2, ellos se endeudan con 2 con la refinería. Ahora, el problema siempre es para arriba, no es para abajo. El problema es que cuando baja el combustible, ellos tienen una cuenta que ellos tienen que irla disminuyendo, que es la cuenta que se crea cuando tú no vas, para tú no subir los combustibles totalmente. Esto puede estar bien, esto puede estar mal. Yo no le doy la razón ni al ministerio. Fíjate cómo te digo, yo no vi bien que tumbaran en 2 semanas o 3. Pudimos haber tenido. Yo no es que estoy realmente de acuerdo ahora. Sí, yo entiendo que por lo menos sabemos que el Ministerio de Industria y Comercio tiene un mecanismo el cual puede, cuando el aumento es de 10 pesos o de 5 o de 2 pesos, puede subir 1 a la gasolina y endeudarse con 1 con la refinería. La otra semana, para no subir 2 pesos de golpe, sube 1. Claro, este mecanismo solo se utiliza cuando sube más de 4 pesos el combustible. Porque ya más de 4 pesos es muy significativo en un tanque de gasolina, se marca la diferencia. Entonces los aumentos lo hacen graduales. Queríamos explicar esto. Hay mucha gente que no quiere entenderlo porque pensamos solo como usuario. Ahora, yo no lo comparto, Yo simplemente estoy diciendo, a mí no me habían dicho nunca, por ejemplo, que el precio del combustible cuando baja o sube, de los 200 pesos lo que estamos trabajando es con 100. Eso se ha planteado. Perfecto, pero se plantea, pero toda la semana, ayer yo busqué 10 declaraciones de los medios de comunicación de ayer lunes. La mejor cosa. Y todas las cosas, tú escuchas, si ya esta es una cosa que conocemos, y ya te lo están explicando, te lo están diciendo, tú no puedes venir como cuando sube y cuando baja. Vamos a tener otro discurso. El problema es, Michel, que quienes han vendido eso, incluyendo en su estrategia publicitaria, ha sido el Ministerio de Industria y Comercio, que cuando sube, cuando baja. Ahora, yo te reitero, Michel, esa explicación que del ministro se parece mucho también a la que han dado para justificar la no rebaja de la energía eléctrica, que hay que recuperar el subsidio que el Estado ha estado dando. Un subsidio pero por lo menos es la realidad. Además, se ha planteado desde hace tiempo que la ley que regula los precios de los hidrocarburos hay que revisarla, precisamente por eso, por la alta tasa impositiva que tiene. Tú hablas solamente de los 70 o 60 pesos, aparte de el impuesto del ad valorem. 19 pesos. Sí, pero 19 pesos. Es que aquí no revisan una ley impositiva si no se determina de dónde que va a salir el dinero que se le va a rebajar por una fuente de ingreso. Lo que pasa es que mientras tanto, a la población se le ha dicho y se le sigue diciendo que el comportamiento de los combustibles lo determinan 2 variables. Una, costo del barril de petróleo a nivel internacional, y el cambio, la tasa del cambio en el mercado interno. Mira, después que ellos regulen, después que ellos hablen de eso, lo primero, otra cosa que dijo importante es que la referencia es el dólar y los precios de los derivados del petróleo. Recuerden que nosotros no tenemos capacidad en refinería
de refinar todos los, por lo que nosotros compramos es con mucho producto terminado. Todavía, Michel, el ministro de la explicación, y yo vamos a reconocer que hay 100 pesos de impuesto en total, más el margen de ganancia, ponle 113 pesos. El precio de 200 es 120 pesos viene siendo el precio de la gasolina. Lo otro que se queda en el camino, los pero impuestos. Aún con esa explicación, si tú tomas como referencia el costo real del barril de petróleo al día de hoy y te extrapola a otros años, como que la compensación no te da a pesar de los impuestos, que hoy se mantenga a 213 pesos el galón de gasolina premium. Como que no me da. Y no es que yo no quiera entender. Es que hay cosas que por más que tú le metas lápiz y lógica, no te dan. Hasta el momento que el ministro dio esa explicación en el programa de Michel, yo pensaba que eso, yo tenía conocimiento. Lo que pasa es que primero vamos a hablar de lo de la ley de hidrocarburos. Eso demuestra que eso fue una ley circunstancial, que quizás para un panorama económico que no es el actual, definitivamente. De que un mecanismo mediante el cual los precios se podían fijar de una forma automáticamente, tanto para el gobierno, tanto para los distribuidores, y se establecían esos márgenes. Pero quizás en ese momento no se contaba con la situación actual del mercado petrolero. Y en el entendido de que cuando uno veía subir esos precios del petróleo, uno decía, ay, ¿a cuánto vendrá la gasolina ahora? Y quizás el tablazo no era tan fuerte como explicó el ministro. También yo pensaba antes que ese financiamiento era de Petrocaribe, del dinero que se dejaba de pagar. Yo pensaba que eso era con cargo, ok, no se sube hasta donde debería subir el precio, porque quizás estaría cargándose lo que son los beneficios del financiamiento de Petrocaribe. Eso es lo que yo creo que estaba ahí.